Estamos acá con un invitado muy especial, Jaime Restrepo, también conocido como El Patriota, candidato a la Cámara de Representantes en las elecciones del 2018. ¿Jaime o El Patriota? ¿Cómo prefiere que lo llame? Está bien, como usted guste. Cuando pienso en El Patriota, lo primero que se me viene a mí a la mente es una película de Mel Gibson, donde dura toda la película, digamos, dando una lucha muy feroz contra los ingleses en Estados Unidos. ¿Tiene alguna relación con esa película? No, ¿O de dónde sale el nombre? Nada tiene que ver con Hollywood, porque es más, esa película a la que usted hace alusión, para mí el autor no era un patriota, porque si usted puede advertir la línea de la película y el protagonista no actúa, es decir, su patriotismo nada tiene que ver con la defensa de su país. Él viene a actuar después de que le asesinan a uno de sus hijos, o sea que obedece a una consecuencia vindicativa, más no un tema con esencia patriótica. A mí me llaman el patriota desde hace ya mucho tiempo, desde hace más o menos 2 décadas, amigos que han conocido el trabajo de este servidor de la patria en materia de la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y además como un demócrata, anticomunista, antisocialista, conservadurista y católico. Pero usted lidera una asociación de víctimas de las FARC. Sí, señor. ¿Usted fue víctima de las FARC? A mí me hicieron un atentado el 1 de mayo del año 2003. Pero ya por su actividad... Por mi actividad, obviamente, como defensor de derechos humanos y en contra de las FARC. Un atentado en la zona del Velódromo, aquí en la ciudad de Medellín. El vehículo donde yo me movilizaba fue impactado 13 veces. Fueron guerrilleros de la Comuna 13 de Medellín. Y afortunadamente, mi Dios que es tan grande, las oraciones de mi mamá, la fe en Dios y alguna idoneidad que tengo en el manejo de las armas me permitieron defenderme y obviamente salvaguardar mi integridad y mi vida. Y ahí es donde empieza, digamos, como la lucha como las víctimas de las FARC, ¿o ya venía desde hace tiempo? Yo ya venía en esa tarea, precisamente el atentado que me hicieron fue consecuencia de mi trabajo. ¿Y por qué se metió en ese, o sea, por qué estaba en lo de víctimas de las FARC antes de ser una víctima de las FARC? Porque cuando estaba en la Universidad de Medellín, allí pude evidenciar pues que obviamente todas las víctimas tienen iguales derechos, bien sea víctimas del paramilitarismo o víctimas de algunos excesos o abusos por parte de la fuerza pública, los mal llamados víctimas de crímenes de Estado, y las víctimas de la guerrilla o las víctimas de estas organizaciones narcoterroristas. Pero yo sí veía ahí cierta asimetría, es decir, que había unas víctimas con ciertos privilegios y otras víctimas sin voz ni voto. Y fue allí donde desde hace ya mucho tiempo decidí abanderar la lucha en favor de las víctimas de las FARC, del ELN, del M-19, del Quintín Lame, del ERG, del ERP, del EPL, para la salvaguarda de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Ok. Entonces, usted es abogado. Yo soy abogado penalista. Abogado penalista de la Universidad de Medellín. De la Universidad de Medellín. ¿Y ahora me decía que está estudiando también? Sí. Ahora estoy finiquitando la maestría en estudios políticos en la Universidad Pontificia Bolivariana y allí también estoy cursando el pregrado en historia. Me decía que era muy importante conocer la historia para poder escribirla, o para que no se la escribieran de otra manera. Sí, la cosa es que la historia en este país, cuando uno aborda los textos históricos, por lo general les dan línea política o ideológica, sobre todo cuando se trata de la historia de la confrontación armada en Colombia. Y la historia la quiere escribir la izquierda, y ellos pretenden hacerlo desde la Comisión de Memoria esa que fue creada desde los acuerdos de La Habana, y es muy peligroso eso, porque realmente esa no es la historia real y material de lo que sucedió. Y yo me he dedicado, desde mi posición como defensor de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, a construir la memoria histórica de los crímenes cometidos, en específico por el bloque noroccidental de las FARC, hoy llamado bloque Efraín Guzmán, bloque que tiene a su haber 11 frentes y que tiene un área de jurisdicción bastante amplia, cobija el departamento de Antioquia, el departamento de Chocó,
parte del sur del departamento de Córdoba, norte del departamento de Caldas y parte también del departamento de Risaralda, con 11 frentes. Y estamos haciendo un trabajo de filigrana, de detalle, haciendo el inventario de los crímenes cometidos por estos bandidos. Crímenes que tienen connotación internacional porque son crímenes de sistema, como el secuestro, el reclutamiento ilícito de menores, la violación y la vejación de las guerrilleras dentro de las filas guerrilleras, dentro de los campamentos de las FARC, de igual manera los abortos producidos por las FARC y generados y mandados desde el secretariado de las FARC. Y el objetivo es, toda vez que en Colombia ya sabemos que va a haber impunidad rampante, ya conocemos que los acuerdos de La Habana propiciaron favores en favor de valga la redundancia, de estos bandidos del secretariado de las FARC y no van a pagar un solo día de cárcel en materia jurídica. Con el inventario completo de estos crímenes podemos en un mediano plazo llevar a estos bandidos ante la Corte Penal Internacional o más allá de eso, a la tutela de la jurisdicción universal. ¿Usted cree, digamos, que el ambiente político a nivel internacional está como para que la fiscal de la Corte Penal Internacional decida solicitar a los miembros de las FARC a que sean juzgados ante la Corte Penal? Ya la fiscal Besuda y sus delegados ya han hecho pronunciamientos al respecto. Interpretados por las FARC como si estuvieran dándoles una bendición. Lo que pasa es que ellos pueden hacer las interpretaciones que quieran, pero el Estatuto de Roma es claro. Colombia ha suscrito convenios y tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, Álvaro, y que tienen que ser de obligatorio cumplimiento para Colombia en materia de no impunidad. Y el Estatuto de Roma habla de penas apropiadas, y cuando las penas son apropiadas quiere decir que el monto de la pena privativa de la libertad intramural tiene que tener correspondencia con la entidad del delito del crimen cometido. Que no me vengan a decir que estos bandidos, después de haber cometido todas las ignominias contra el pueblo colombiano, después de 50 años de producir sangre, dolor y lágrimas a nuestro pueblo, ahora van a salir premiados con curules y no van a pagar un solo día de cárcel. En ningún momento el Estatuto de Roma dice eso. El presidente Santos le da una interpretación bastante amplia a las sanciones y decía que esa podía ser una sanción, una palmadita en la mano y que no lo vuelvo a hacer y darles una curul era una sanción. ¿Usted cree que en algún momento la Corte o digamos la Fiscalía de la Corte Penal Internacional podría decir no, esa pena no me sirve y voy a intervenir? Porque digamos que hay que decir que la Corte tampoco sea muy activa, o sea, que no es que tome mucho la iniciativa y los casos que han resuelto son muy pocos, o los casos en los que han intervenido son más bien pocos. Sí, realmente el alcance de la Corte Penal Internacional ha sido limitado en la historia, pero no por el hecho de que un presidente de turno, para consolidar unos acuerdos espúreos, asimétricos que conculcan nuestra democracia, nuestra soberanía, nuestras instituciones, nuestra justicia, él les puede prometer lo que él quiera, casa, carro, beca, curul en el Congreso y candidatura presidencial, él como gobernante, pero es que afortunadamente los gobernantes no son perpetuos, y él se tendrá que ir, pero quedan las instituciones y quedan las leyes que son de obligatorio cumplimiento, y más leyes que son de raigambre constitucional y además supraconstitucional, como son las convenciones y los tratados en materia de justicia y de derechos humanos. Entonces a mí no me interesa lo que diga Santos, él puede decir misa si quiere, pero aquí hay unos protocolos de obligatorio cumplimiento para el país que fueron suscritos por Colombia y que hay que cumplirlos. Ahora, si las FARC no pagan un día de cárcel, pues mejor para nosotros las víctimas, nos vamos lanza en ristre, los vamos a perseguir jurídicamente hasta que paguen. Sí, eso es importante que las personas sepan, es que la competencia de la Corte es subsidiaria, o sea, solamente entra a la Corte si localmente no se sancionan los delitos, que aparentemente es lo que está pasando con... Álvaro, aparentemente no, es que es muy claro, no van a pagar un solo día de cárcel, es que nos quieren meter el cuento de que la paz, aquí no hay paz, nos quieren meter el cuento de la justicia cuando no hay justicia. Yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y permítame decirle esto, muchas personas
advierten en el Patriota o ponen en evidencia a un hombre bélico y que no le gusta la paz. Por favor, tendría uno que ser un loco si no quisiéramos la paz y la reconciliación entre los colombianos. Y obviamente la paz se hace con el enemigo. Y obviamente cuando hablamos de paz y de reconciliación hay que tener ciertas concesiones, pero hay que tener límites. Hay que tener límites. Por eso a mí se me hace imposible hablar de paz cuando lo que se le está es entregando nuestras instituciones a los bandidos, cuando se está negociando nuestra justicia, cuando hay impunidad rampante, cuando hay entrega territorial. Por favor. Bueno, y ahí va justamente mi segunda pregunta, pues la siguiente pregunta. La gente que se queja de o digamos los contradictores de la derecha, sí, o del centro democrático, de los seguidores de Uribe, siempre dicen, es que estos son guerreristas y quieren seguir peleando, y como que por favor giremos la página. ¿Usted siente que hay que girar la página o tenemos que seguir ahí machacando lo mismo, o qué hay que hacer para que podamos avanzar, que es un poco el deseo de los demás, de una parte grande de la población? Bueno, un Estado se rige por unos principios, se rige por unos protocolos, y para eso los estados tienen órganos coercitivos. Cuando usted tiene el ejército y tiene la policía y están armados, esas armas tienen una función. Ahora, es que no hay necesidad de accionar un fusil o de accionar un arma si el ciudadano se maneja bien. Entonces el tema de la paz y de la reconciliación, ¿de quién depende? Depende de los ciudadanos. Entonces ese cuentecito no es la paz sino los apaciguadores a toda ultranza, yo creo que eso hay que ponerlo en tela de juicio. Eso hay que ponerlo en tela de juicio. Bienvenida a la paz, bienvenida a la reconciliación, pero no por eso podemos permitir que el Estado deje de cumplir con sus funciones de control, de salvaguarda de la seguridad ciudadana, de salvaguarda de la seguridad pública y de salvaguarda del Estado-nación. ¿Usted hasta cuánto podría ceder o sea, si usted le preguntaran, ¿usted va a negociar o va a renegociar lo que se acordó en La Habana? ¿Hasta dónde puede ceder por esa paz y esa reconciliación? Como usted bien lo señala, la paz se hace con el enemigo y pues algunas concesiones hay que hacer, ¿no? Bueno, qué pregunta tan interesante, hombre Álvaro, me encanta porque con eso ponemos sobre la piedra los elementos basales para poder gozar de una paz estable y duradera. Y hay un ejemplo muy claro, la Ley de Justicia y Paz. Mire usted que en la Ley de Justicia y Paz, claro que tiene falencias, yo no lo voy a negar, pero miren que en la Ley de Justicia y Paz los mayores responsables pagaron penas privativas de la libertad de 5 a 8 años, penas alternativas. Por lo menos estuvieron 8 años ahí, contaron la verdad integral de sus crímenes. De alguna manera hubo resarcimiento a las víctimas. Claro que ahí hay falencias, no la vamos a negar, que hubo bienes que se escondieron, que las bases, por ejemplo, de las organizaciones de autodefensa no pasaron a la justicia, a la Jurisdicción Especial de Justicia y Paz, que hay muchas verdades todavía por elucubrar. Entonces, claro que allí hay falencias, que hay que ajustar, pero imposible pasar de las falencias de justicia y paz a la absoluta ausencia de justicia, de la Justicia Especial para la Paz. Entonces, bienvenido. Que haya un mínimo de justicia con penas privativas de la libertad que pueden ir entre 5 a 8 años y algo muy importante, 0 elegibilidad para criminales, sea de derecha o de izquierda. ¿Por qué nos tenemos que aguantar, respetado Álvaro y respetada audiencia, que nuestro país sea gobernado, que en los cargos de elección pública, que en los cargos de elección popular, que en los cargos de libre nombramiento y remoción tengamos que tener bandidos con las manos untadas de sangre? Allá hay que tener gente honorable, gente buena, que le ha servido al país, que nunca ha cometido un daño. Los otros que se dediquen a escribir sus memorias, los otros que se dediquen a vivir de manera muy tranquila, yo estoy de acuerdo que el Estado les ayude para que estudien, para que tengan un trabajo honrado o tengan una microempresa y de esa manera no tengan que volver a delinquir. Hay que darles la mano si quieren cambiar, porque es que bienvenido el perdón, cuando el delincuente y el bandido se la merece, porque quiere cambiar, porque puso en evidencia que está equivocado, porque pidió perdón a las víctimas, porque se compromete a no repetir, a no volver a delinquir. Bienvenido el perdón en ese orden de ideas. Pero estos bandidos de las FARC que todos los días se ufanan y aplauden los crímenes que cometieron, cuando les preguntan si le pedirán perdón a las víctimas y responden cantando quizás, 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 eso es una falta de respeto. Y hombres como este servidor,
que ahora funjo como candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Opción Ciudadana con el número 106, nos oponemos a ese tipo de, entre comillas, justicia que lo único que hace es promover la impunidad y demostrar que ser pillo y ser delincuente paga en este país. Bueno, usted es un estudiante de historia y conoce bien la historia y sabe que antes de, cuando fue la violencia entre liberales y conservadores, el Congreso era muy álgido. Los debates en el Congreso eran muy álgidos y después de cada debate salían los unos a matarse a los otros y digamos que en algún momento suspendieron la transmisión de los debates del Congreso en los 40 y los 50 para evitar, digamos, calentar mucho a la gente y que eso pudiera generar en violencia, lo que digamos que efectivamente pasó. Ahora este Congreso que viene, a mí personalmente, digamos, de alguna manera no me gustaría estar en él porque lo que se viene es una confrontación muy grande. Usted seguramente va a ser elegido y va a tener en el mismo recinto a las personas que, pues, con las que tiene una clara inadversión o como se diga, y usted va a estar, digamos, enfrentados a ellos y eso se va a calentar de una gran manera. ¿Usted cree que cómo va a ser ese Congreso? ¿Cómo va a ser usted estar sentado al frente de Iván Márquez diciéndole lo que le tiene que decir, el tipo al frente suyo, y eso va a terminar hecho es una olla a presión que de pronto puede explotar? Bueno, yo creo que hay que ser muy prudentes. Sobre todo, una cosa es mi posición como ciudadano de a pie. Otra cosa muy distinta es cuando ya se tiene el aval y la credencial de un congresista. Yo quiero llegar allá para ponerle el palo en la rueda y la piedra en el zapato a los fratricidas asquerosos sinvergüenzas de las FARC. Pero obviamente yo tampoco puedo llegar allá con un discurso cacofónico de FARC, 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 porque es que en el Congreso se debaten proyectos de largo aliento en los temas que competen al interés general de los colombianos. Yo haré un gran esfuerzo, soy un hombre temperamental, pero haré un gran esfuerzo para que el discurso sea un discurso académico, de altura, jurídico, legal, pero obviamente no dejaré de enrostrarles y de decirles lo que son, bandidos, sanguinarios, fratricidas. Y le cuento una cosa, el día de posesión yo llegaré al Congreso con una réplica del collar bomba, como un tema emblemático, porque no podemos permitir que se sumerja en terreno movedizo la historia de nuestro país y todos los hechos de victimización cometidos por esos criminales. Usted dice, o sea, está señalando algo que es como la crítica también que tienen los que son contrarios al Centro Democrático, y usted no es miembro del Centro Democrático, está presentándose por otro partido, pero digamos que representa un poco esa tendencia que hay en varios uribistas de decir, oiga, todo es FARC, toda la FARC para aquí, la FARC para allá, la FARC, y qué hubo de las propuestas positivas, o sea, ¿para dónde vamos? O sea, ¿cuál es el discurso de la derecha? Porque la izquierda, digamos, sabe para dónde va la derecha, o sea, para dónde quiere llevar usted a Colombia. O sea, no, la derecha tiene muy claro para dónde va. Lo que pasa es que aquí hay una derecha tibia, pusilánime, que se mueve entre el gris y el tibio. Pero quienes somos de derecha conocemos muy bien cuáles son los postulados y los principios basales de la derecha. Ver, digámoslos aquí. Bueno, nosotros los de la derecha, y en este caso Jaime Restrepo, el patriota, candidato a la Cámara por el Partido Opción Ciudadana con el número 106, le camina el siguiente lineamiento. Autoridad, orden, justicia, Dios, familia y patria. Lo primero que hay que salvaguardar es un principio republicano de derecha, de línea conservadurista, que es la república. La república tiene una base que es la división de los poderes públicos. Ustedes ven que ahora el Congreso de la República, ¿en qué se convirtió? En una notaría del gobierno. ¿En qué se convirtió la administración de justicia? En los mandaderos del gobierno. Entonces se cercenó la división de los poderes públicos y los pesos y contrapesos y la independencia entre los poderes públicos. Eso lo tenemos que recuperar y es un principio de la derecha. La defensa de la familia como la base esencial de la sociedad, y cuando hablo yo de familia no estoy hablando de cualquier tipo de familia, estoy hablando de la familia natural, un hombre, una mujer y unos hijos. Esa es la base y la esencia de la sociedad misma.
Cuando hablamos de justicia hablamos de seguridad ciudadana y seguridad del Estado. En este momento en Colombia, un país extenso, un país que ostenta 1.141.000 kilómetros cuadrados de área territorial con 48 millones de habitantes, nosotros estamos viviendo en el imperio de los bandidos. Colombia se convirtió en terreno fértil para la delincuencia y la criminalidad organizada. Así las cosas, tenemos que hacer reformas de fondo al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal y al Código Penitenciario y Carcelario. Porque la legislación en Colombia, yo lo tengo que decir de forma muy clara como abogado penalista, lo que hace es privilegiar los derechos de los victimarios, de los criminales y de los bandidos por encima de los derechos de las víctimas y es más, de los derechos de los miembros de la fuerza pública, de la policía y de nuestras fuerzas militares. ¿Usted cree que todo eso se puede hacer desde el Congreso o va a haber necesidad de crear una asamblea constituyente? Que de hecho incluso pues de varias partes de la izquierda también andan diciendo que debería hacerse una constituyente. ¿Usted cree que eso va a pasar pronto? Ese es el gran temor que le veo yo a la Asamblea Nacional Constituyente, porque eso es lo que quiere las FARC. Es decir, los acuerdos de La Habana, digamos que son un primer paso para la consolidación del objetivo estratégico de las FARC para la toma del poder. Pero la graduación del doctorado de las FARC, ellos ya le tienen un título, Asamblea Nacional Constituyente. Y ustedes bien saben la capacidad que tienen estos bandidos de izquierda para el trabajo político de masas y de organizaciones y para la manipulación electoral. Así las cosas, digamos que es un arma de doble filo, porque si nos vamos a una Asamblea Nacional Constituyente y la izquierda logra tener mayoría en esa Asamblea Nacional Constituyente, acaban con nuestra democracia. Por eso yo miro con lupa, con mucho cuidado y con mucha desconfianza ese postulado de la Asamblea Nacional Constituyente. No, pero la política es dinámica, o sea, la política, digamos, lo que usted dice, orden y todo eso, digamos, está muy bien porque se ha perdido, pero también necesita cambios, hay cosas que hay que introducir en Colombia, o sea, no es todo mantener el status quo, que es un poco como la pelea de los contradictorios. Si usted lo que quiere es que nada cambie y que sigamos igual mientras los otros están proponiendo un cambio, o sea, tiene que haber cambio y estabilidad a la vez. ¿No cree que hay, cómo hace usted para meterle eso a la política si solamente se queda como en el discurso rígido de que todo tiene que ser muy serio y muy formal? No, eso es relativo, Álvaro. Hay ciertas cosas que en política son de lógica y de sentido común. Hombre, lo que es bueno, ¿para qué lo vamos a cambiar? Pero obviamente hay ciertas circunstancias y digamos que hay ciertos lineamientos políticos que no ameritan rigidez. Le voy a hablar de uno, pues, el tema de la corrupción. El tema de la corrupción en Colombia ni es de derecha ni es de izquierda, porque aquí no hay quien tire la primera piedra. Tan corrupta ha sido la derecha como ha sido la izquierda. Y en ese punto en concreto, derecha e izquierda tenemos que llegar a un acuerdo sobre lo fundamental, para atacar la corrupción desde la base, desde sus cimientos. Aquí los corruptos los privilegia la ley. Usted se da cuenta cómo se hurtan, se apropian de billones de pesos, enseguida pagan 3, 4 años de cárcel, lo someten a un principio de oportunidad como un derecho y después se van a su casa a pagar una prisión domiciliaria y cuando usted menos piensa están en el exterior disfrutando de sumas billonarias. Entonces, y muy bueno, se hurtaron 20, 30, 40, 100, 200.000 millones de pesos, pagaron con una chichigua de cárcel, devolvieron cualquier centavo y después se van para el exterior a vivir 30, 40 años como si fueran jeques. Por eso aquí tenemos que propender porque los corruptos paguen penas privativas de la libertad intramurales en prisiones de alta seguridad, ojalá con pijamas de rayas, con 2 o 3 horitas de sol a la semana, y verá que de esa manera se acaban los corruptos en Colombia. Entonces, a ver, y ya con eso quiero terminar porque se nos acaba el tiempo. Usted está diciendo es que la justicia es para los de derecha y para izquierda, o sea, criminal es criminal, delincuente es delincuente. Absolutamente. Y no hay privilegios ni para el uno ni para el otro. Absolutamente. Ok, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, pues mucha suerte en su campaña electoral, que es bastante dura, debe estar cansado y bueno, éxito. Muchas gracias, Álvaro. Soy Jaime Restrepo, el Patriota, candidato por el partido político Opción Ciudadana con el número 106. Les pido el favor de acompañarme en la próxima contienda electoral el próximo 11 de marzo y recuerden el eslogan de este combatiente de la patria: Dios,
familia y patria. Muchas gracias.